Hola, muy buenas noches. Como siempre, les damos la más cordial bienvenida a nuestro programa Ser Holístico. Recuerden que es un proyecto más del Colegio de la Academia Mexicana de Derecho de la Seguridad Social en Puebla. Y pues estamos hoy aquí con ustedes, su servidora María Elena Calderón y nuestro fundador y presidente del colegio, el doctor Jacinto García, que nos honra siempre con su presencia. Gracias, María Elena. Agradezco a todos nuestros amigos que nos honran también con su presencia virtual, que ellos son nuestros invitados de lujo. Ellos son nuestros invitados de lujo y nuestra razón de ser, de estar aquí, por supuesto. En efecto, cierto. Muy bien, pues hoy es nuestra emisión número 4 y como lo estuvimos publicando, el tema se refiere también a la norma 035, pero hoy vamos a hablar sobre la discriminación, el acoso laboral y algunos otros riesgos psicosociales. Muy bien. Bueno, recuerden que vamos a estar con ustedes todos los jueves de 8 a 9 de la noche por esta misma vía y que son bienvenidos sus comentarios y sus preguntas. Muy bien. Bueno, pues hoy teníamos una invitada, como siempre, pero bueno, pues por causas de fuerza mayor no pudo llegar la maestra Rosa María Serrano Rangel. De todos modos, nuestro más enorme agradecimiento por participar con nosotros. Muy bien. Bueno, pues como decíamos, el tema que vamos a ver hoy es el acoso laboral, la discriminación, la violencia y otros riesgos psicosociales como son la adicción al trabajo, el síndrome del superviviente, el ausentismo, la angustia, la depresión y la somatización, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría empezar por el acoso laboral, doctor Jacinto. Pues es un problema muy común, es un problema muy común que se presenta cada día más en los centros de trabajo y que pues existen varios tipos, ¿no? Está el acoso vertical, ¿cierto? Que va de la autoridad a los trabajadores. Está el acoso horizontal, ¿cierto? Que es entre compañeros, entre iguales. Está el acoso vertical, que también va de los trabajadores hacia la autoridad. Y creo que más. Muy bien, entonces, pues esto, como hablábamos la sesión pasada, pues tiene grandes repercusiones en la estabilidad psíquica de los trabajadores, ¿no? Entonces, por eso es muy importante rescatar el tema y pues hablar de las situaciones que pueden ir generando este acoso laboral. Definitivo. E incluso debemos, para tomar en cuenta la dimensión de este problema, debemos tomar en consideración textos que no solamente tienen aplicación en el caso de nuestro país, como es la Ley Federal del Trabajo. Así es. Y la Ley para evitar la discriminación, sino también los convenios de la Organización Internacional del Trabajo y en particular el convenio 190 de dicha organización, que en el texto de tal convenio nos da la definición de lo que es la violencia y el acoso. En el artículo 1, primer numeral, en el apartado A, textualmente dice así la Organización Internacional del Trabajo: la expresión violencia y acoso en el mundo del trabajo designa un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables o de amenazas de tales comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida, que tengan por objeto que causen o sean susceptibles de causar un daño físico, psicológico, sexual o económico, e incluye la violencia y el acoso por razón de género. Y, inciso B, la expresión violencia y acoso por razón de género designa la violencia y el acoso que van dirigidos contra las personas por razón de su sexo o género, o que afectan de manera desproporcionada a personas de un sexo o género determinado e incluye el acoso sexual. Vea usted entonces, ya la Organización Internacional del Trabajo, al abordar esta temática,
nos da a saber la dimensión de este problema y todo lo que engloba. Exactamente. Sí, y bueno, se habla de que hay acoso cuando se atenta contra la dignidad, ¿no? Contra la dignidad de la persona y bueno, pues todo lo que ello conlleva. Hay casos, yo tuve también un caso de una persona de sexo femenino de 46 años que vivió acoso durante 10 años. Caramba. Y el daño fue terrible. El daño fue terrible porque hoy todavía experimenta angustia, experimenta terror incluso, ¿no? No se puede asomar a la ventana porque quiere aventarse al vacío. Toda su vida sigue alterada después de 3 años de haber abandonado ese trabajo, ¿no? Sí. Entonces, si hay trabajadores que nos están oyendo ahorita, la sugerencia es sepárense de ese tipo de trabajos, ¿no? Claro que ampararse primero con la ley, seguir el protocolo, el procedimiento, pero de verdad no vale la pena quedarse 10 años a sufrir este tipo de abusos. La salud emocional es vital para todos. Así es. Y en especial en este siglo XXI. Y pudiera pensarse que el acoso, ya sea laboral o sexual, pues no va a repercutir en la psique de la persona. Falso. Repercute de una manera tan inusitada, tan increíble, que da como resultado esas tendencias que usted ha señalado. Sí. Tendencias al suicidio. Así ¿sí? es. Y otras más, ¿sí? No solamente esa. He ahí el por qué la Organización Internacional del Trabajo ha puesto el dedo en la llaga de este problema. Y México evidentemente no se queda atrás, también lo ha tenido que reconocer por la dimensión del problema que nacionalmente también está representando. Sí. Entonces sí es muy importante que las personas que lo sufren lo denuncien. Definitivo. Lo den a conocer y se animen a, pues, alzar la voz, ¿no? Igual tuve otro caso que era una chica de 32 años que estaba sufriendo acoso sexual, ¿no? Y lo pensó mucho porque es que no sé qué hacer porque la persona que me acosa de alguna manera me recomendó para entrar al trabajo. Entonces, si lo denuncio, va a decir que soy malagradecida. Exacto, como ingratitud. Como ingratitud. Sí, no, Entonces yo le decía, bueno, pero es que él también debe reconocer que lo que está haciendo es pésimo, ¿no? Entonces era ya una situación inaguantable porque la mandaba a llamar a su oficina, cerraba la puerta, corría la cortina, y entonces ya trataba de tocarla, y bueno, ya ella ya no vivía, como dicen, ya no vivía tranquila, ¿no? Porque efecto, sí. dice, ya nada más pienso que tengo que llegar al trabajo y me duele el estómago y se me seca la boca y ya no sé qué hacer, ya no sé si entrar o no entrar. Entonces se animó a hablar con sus superiores y el asunto se solucionó, ¿no? Entonces, de verdad, como les decía hace un rato, no vale la pena negociar ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, tú me recomendaste, entonces yo no digo nada de que estás queriendo abusar de mí, ¿no? Entonces, no, eso jamás se debe hacer. Siempre lo primero es la seguridad personal, ¿no? Y la seguridad psíquica, porque si nuestra seguridad psíquica está en peligro, pues entonces todo nuestro ser está en peligro. En efecto. Así sí. Es, y no hay trabajo que valga lo que vale una persona. E incluso este tipo de conductas, cuando llegan a ocurrir desde el punto de vista laboral, esos trabajadores pueden ocurrir ante las autoridades del trabajo y presentar la denuncia correspondiente. Actualmente, en la materia del trabajo, los posibles juicios que se van a ventilar empiezan con el proceso de conciliación, donde el trabajador y el patrón ante esa autoridad conciliatoria se presentan y negocian los derechos que tienen los trabajadores. Pero tratándose de estas conductas, como es el acoso, esas no están sujetas a negociación. Cuando ese trabajador o trabajadora es víctima de estas conductas, inmediatamente puede presentar su demanda laboral
en contra de esa empresa o de ese patrón o de ese representante de esa empresa, ¿verdad? O de su superior jerárquico en la empresa, sin necesidad de llegar a la conciliación. Esto es directo. ¿Por qué? Porque va de por medio ese valor intrínseco que decíamos es la dignidad, por un lado. Y por el otro lado, las consecuencias de índole psicológico que usted nos está refiriendo, estimada María Elena. Así es. Entonces, bueno, como decíamos, ese acoso puede venir de varias direcciones, ¿no? Definitivo. Entonces, cuando es un jefe, bueno, pues creo que cuando las personas entran en pánico, ¿no? Porque piensan que hablarlo, decirlo, pues va a hacer peligrar su trabajo, ¿no? En su centro. Entonces, pues, por eso es importante hacerlo consciente, de modo que sepamos actuar. Y bueno, pues tenemos la ventaja, ¿no? De que también en el Seguro Social los pueden atender, tienen psicólogos que pueden atenderlos, y si no, pues de manera particular, ¿no? No es un gasto ir al psicólogo, es una inversión. Desde luego, nada más que aquí incluso, primero, pues habría que reclamar judicialmente el pago de ese daño psicológico. También. Ya sea por la vía laboral o bien por la vía civil, ¿sí? Porque ese daño que no se cuantifica en económico así de entrada, pues es difícil de probar, primero. Segundo, cuando ya existe, el daño en la psique de la persona es incalculable y no lo podemos ver a simple vista, no, tendrá que ser sometida a una serie de análisis por médicos, por psicólogos, por psiquiatras, ¿verdad? Que van a evaluar el daño. Y una vez que esté evaluado, ya se podrá cuantificar, pues más o menos, cuánto podría ser la indemnización a la que se haga merecedora por esa conducta que en su contra se ejerció, y dos, quién lo va a pagar, ¿sí? Pero tiene que haber una sentencia de la autoridad que condene a ello. Déjeme decirle que en materia laboral es raro encontrar una demanda de índole laboral donde se reclame el pago de estos daños, pero sí se puede hacer en la materia civil, ¿sí? Y esto poco a poco va generando ya mayor conciencia entre los y las trabajadoras que son víctimas de esta conducta para pensar. Para tomar acción. No, pues así excelente. Es. Sí, es notorio, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos la gente está más informada. Sí. Y hay más casos que se atienden. Es cierto, sí, ¿no? es cierto. Y hay más indemnizaciones que se dan. Pero aquí a veces es el desconocimiento, ¿no? La persona que es acosada casi siempre se ve como el perdedor, ¿no? Sí. Y no es así. Y desafortunadamente, como usted lo señala, esto pues pocas veces se llega a demandar por el desconocimiento. Exacto. Generalmente cuando se presenta una demanda laboral, pues se reclaman las prestaciones laborales y las prestaciones de seguridad social, pero no hemos puesto el ojo, valga esa expresión coloquial, en el aspecto psicológico que origina esta conducta. Pero poco a poco se está tomando ya conciencia de ello. Sí, eso es muy importante. Muy bien. ¿Pasamos al siguiente tema, sí, doctor? Claro. Muy bien. Bueno, pues el siguiente tema es precisamente la discriminación, ¿no? Que también es muy común. Y la discriminación en los centros de trabajo se da, pero empieza desde las bolsas de trabajo y desde el reclutamiento de personal. Efectivamente. ¿No? Y claro que cuando estamos hablando de discriminación, híjole, es hablar de un concepto enorme, porque engloba infinidad de aspectos. Sí. Mire usted, y bueno, también nuestros amigos del auditorio. A manera de ejemplo, la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación nos da
precisamente un concepto de discriminación en el artículo primero, ¿sí? En el artículo primero, en su fracción tercera, que de manera textual dice: discriminación. Para los efectos de esta ley, se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, cuando se base en uno o más de los siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el color de la piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, ergonómica, de salud físico-mental, jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro motivo. Ve usted entonces cómo en el caso México, sí, el marco jurídico que tenemos, y en particular la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, nos da ese concepto de discriminación amplísimo, ¿sí? Amplísimo. Y entonces hoy nos encontramos que incluso hasta palabras de afecto pueden ser discriminación. ¿Cuántas veces en la empresa tenemos algún compañero delgado, muy delgado, y de cariño le decimos flaco? Aun cuando se dude, esa expresión puede ser discriminatoria. Sí, es que puede lastimar a las personas. Exacto. O bien una persona gordita, ¿verdad? Pues por afecto, por cariño, qué gordo, etcétera, ¿no? También puede ser discriminatoria. Sí, sí, sí. O bien cuando alguna persona, y lo digo con respeto y además hay que admirarlos, que venga, no sé, de la Sierra Norte con su ropa típica, sí, pues inmediatamente lo empezamos a ver como algo fuera de lugar, ¿verdad? Alguien fuera de lugar. Exacto. Pues hasta eso es discriminación. Sí. ¿Sí? Las personas embarazadas, ¿sí? ¿Cuántas trabajadoras, por ejemplo, en estado de embarazo y que necesitan en ese momento el IMSS, son despedidas, y eso es discriminación? Sí. Afortunadamente la Corte pues ya ha dictado jurisprudencia que ese despido del que ha sido víctima no va a surtir efectos. Excelente. No, sí, porque se trata de proteger en ese momento a la madre y al producto que lleva en su vientre. Sí, no, la Corte ahí ha tenido un papel muy, muy importante. Así es. La situación aquí también es que desde la selección del personal, si se enteran que la chica está embarazada, la persona está embarazada, entonces no la contratan, ¿no? Hasta eso es discriminación. Así es. Sí. Entonces, pues es algo muy común, ¿no? Ha habido una serie de experimentos durante décadas y nos indican que, que ya es algo que incluso traemos ya muy arraigado, ¿no? En el año 2000 hicieron un experimento en Estados Unidos en donde pusieron a dos niños, uno rubio y uno morenito, y rompían un vidrio, ¿no? De una casa cualquiera. Sí, sí. Entonces los dos niños ahí se quedaban afuera y la gente, el 100% de las veces, fue a culpar al niño morenito. Sí. O sea, ni siquiera preguntaban quién fue, quién aventó la piedra, quién rompió el vidrio, no, directamente hacia el niño morenito, ¿no? Por la creencia étnica. Bueno, como es color, él es el malo. El güerito, no, él es el bueno. Así es. No, esa es una discriminación. Y es algo que incluso mucha gente ya ni siquiera tiene consciente, ¿no? Es verdad también. Sí. Y en México se han hecho estudios también en donde demuestran que son más contratadas las personas de piel clara
que las de piel oscura. Es cierto, sí, sí, ¿No? sí. Y claro, miren, no tiene por qué, no tendría por qué haber. En la vida real vemos que sí existe. No tendría por qué haber esa discriminación. Aquellas personas morenitas, bueno, puede ser que sus ancestros hayan sido indígenas mexicanos. Recordemos que antes de la conquista, pues el color de la piel de los habitantes de esas culturas era morena, ¿sí? Y de ahí el nombre de la raza de bronce, ¿sí? Pero claro, cuando viene la conquista y empieza el mestizaje, pues muchas personas siguieron conservando ese color moreno, no solamente indígenas, sino afrodescendientes, ¿sí? Recordemos que pues la población mexicana en gran medida está conformada por personas afrodescendientes. Así es. Entonces, bueno, pues no se vale discriminar por ninguna de esas razones, ¿sí? Efectivamente. Aunque en la vida real lo vemos. Aunque en la vida real lo vemos con demasiada frecuencia. Otra situación importante, pues, es la edad, ¿no? También. Que si son muy jóvenes, porque no tienen experiencia. Que si son ya muy grandes, bueno, ya ni siquiera muy grandes, ¿no? Como que la mayoría de la edad contemplada en los perfiles para contratar personal llega hasta los 35 años, ¿no? Y entonces de 36, ¿qué pasa, no? La verdad es que es angustiante, ¿no? Porque pues la gente difícilmente logra acomodarse ya en edades más avanzadas, ¿no? 40, 50 años ya es como difícil. Sí, 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 es verdad. Y mire, yo me atrevo a decir lo siguiente. Las personas, y estoy hablando a título personal, claro, que tenemos más de 50 años, es decir, cuando ya somos personas cesantes, recordemos que de acuerdo a la ley del Seguro Social, la cesantía en edad avanzada comienza a partir de los 60 años. Bueno, pues cuando llegamos a esa edad, oiga, pues usted ya no, pues usted es un adulto mayor de la tercera edad, pues ya no hay trabajo para usted. Ahí es discriminación. Sin embargo, y aun cuando se dude, y podemos revisar los textos históricos y las obras que existen, es cuando esa persona, desde el punto de vista cronológico, ok, ya es adulto, pero desde el punto de vista de su mente, está en plena juventud, porque es ahí cuando llegan a diseñar las obras más fabulosas. Miguel Ángel, Dante Alighieri, Miguel de Cervantes Saavedra. Sí, pues ya tienen ya recogió una serie de conocimientos y experiencias que les sirven para un mejor desempeño. Y yo me he atrevido a decir que esos trabajadores, 60 años en adelante, las empresas los deben contratar por esa expertise. Ya no para que estén trabajando frente a la máquina, no, eso ya no, sino ahora en carácter de asesores. Ellos tienen un know-how que es precioso para la empresa y que la empresa lo está desaprovechando, desafortunadamente. O sea, tienen una beta muy interesante las empresas. Así es. Y también es cierto que hay jóvenes recién egresados que también son muy talentosos. Entonces, ahí yo creo que lo que hace falta es una selección de personal mucho más afilada, mucho más meticulosa, que no se fije en las edades, sino en las capacidades, en las habilidades y lo que la persona puede hacer. Y fíjese ahorita que usted mencionó eso, estimada María Elena, viene a mi mente pues no sé cómo llamarlo, si un programa, una aventura que se llama Los Infiltrados. Es decir, los jóvenes que han estudiado, se han titulado incluso recientemente en una carrera, se enfrentan al problema, bueno, ¿y dónde voy a trabajar? ¿Quién me contrata? Nadie. Y me piden experiencia, pero ¿cómo si no me dan oportunidad? Entonces lo que han hecho es que se disfrazan, ejemplo, en un restaurante, se disfrazan como meseros, van y atienden una mesa, toman la orden, llevan su comanda, toman la orden. Claro, no es trabajador en la empresa, se está haciendo pasar por eso el título infiltrado, ¿no? Y entonces ya ven la capacidad que tiene esa persona. Esa persona está demostrando su expertise, ¿verdad? Y claro, cuando lo descubren, bueno, sí, lo van a pedir que salga, pero mientras ya demostró
que tiene la la capacidad, capacidad para eso. Claro, no en todos los lugares se va a poder, ¿verdad? Porque en una empresa no le van a es dejar mucho entrar, más ¿no? difícil, claro. Exacto. Así es, y bueno, pues ese es uno de los problemas, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de la apariencia física o de la imagen personal, pues también es una situación muy compleja. Alguna vez en una bolsa de trabajo donde yo estuve laborando, los empleadores nos pedían personal, nosotros contactábamos a los aspirantes, hacíamos pruebas, exámenes y todo lo necesario para mandar a los mejores candidatos. Alguna vez nos pidieron una secretaria y nos dijeron, pero la quiero muy buena, que no tenga faltas de ortografía, que sepa escribir muy bien en máquina. En ese tiempo en máquina, ¿no? Estoy hablando hace algunos ayeres. Entonces, llegó una chica, como usted menciona, ¿no? Tal vez de alguna comunidad rural, muy limpia, pero pues con su ropita un poquito, no totalmente típica, pero un poquito, ¿no? Pero hizo un examen impecable. Paso siguiente, la mandamos. Y me llama el empleador y me dice, oye, pues, ¿qué me mandas? No, ¿cómo que qué me mando? Pues lo que me estás pidiendo, ¿no? Una secretaria excelente. No. Es que no, cómo viene vestida. Le digo, bueno, es que en el perfil vienen las especificaciones. Entonces, si tú quieres a alguien bien vestido, de buena presentación, de cierta estatura, de cierto color, pues indícamelo de una vez para que no tengamos ese tipo de errores. Pero a la chica, porque la chica regresó, le dijeron, no, para intendencia ahorita no tenemos, no tenemos vacantes, ¿no? Entonces, ese es un maltrato terrible, y no porque ser intendente sea vergonzoso, pero si ella ya está preparada para un puesto mejor, pues entonces recibe un maltrato muy, muy grande, ¿no? Sí, y eso es discriminación. Y eso es discriminación. Y ok, yo voy de acuerdo, a lo mejor la empresa realmente requiere una persona muy presentable, bueno, pues entonces hay que ponerlo en el perfil también para que Aunque, ¿no? ¿Qué crees? Pues eso también es discriminatorio. Pero es peor lo que pasó en esta vez, ¿no? Sí, que yo pido una cosa cuando realmente quiero otra. Sí, cuando piden ciertas características de la persona. Es que dicen, no, es que va a estar en la recepción y necesitamos que le dé presentación al lugar. Exactamente. Ok, pero bueno, pues ya son situaciones ahí complejas. Con el género, bueno, pues ya comentábamos que muchas veces el hecho de ser mujer, ¿no? A lo mejor una mujer que ya tiene una pareja, que ya está casada, que tiene hijos, se le dificulta mucho más que la empleen. Sí, porque le dicen, bueno, ¿cuántos hijos tiene usted? No, pues tengo 3. ¿Y le va a dar tiempo? Y ¿cómo le va a hacer? ¿No? Pero no hay permisos, ¿eh? Si se le enferman, ahí vea qué hace porque no va a haber permisos. Entonces, bueno, eso también es un maltrato porque una persona que es responsable, pues puede cumplir con las actividades. Exacto. Pero bueno, pues es obvio que somos seres humanos, que a veces también nos enfermamos, que tenemos alguna necesidad y pues creo que tendría que haber ahí una situación de comprensión. Ahora, pues con la discapacidad tenemos ahí otros tantos problemas, ¿no? Las empresas generalmente no están diseñadas para recibir personas discapacitadas. Así es, sí. ¿No? Desafortunadamente, el hecho de que algunas personas pues se encuentren con cierto grado de discapacidad, ya sea motriz, ya sea del habla, etcétera, pues claro, no les permite trabajar en todas las actividades, pero sí hay actividades que ellos pueden desarrollar y sobre todo, los trabajadores con estas características son muy entregados al trabajo, son muy responsables, son muy cumplidos, una persona muy seria, una persona en la que se puede confiar de manera plena. Claro. ¿Sí? Y eso es lo que no ve el empresario muchas veces. Así es. No, ese trabajador con esa discapacidad de veras merece ser apoyado en todos lados. ¿Sí?
porque, repito, es la buena producción y productividad que le entrega, que es lo que la empresa requiere finalmente, ¿sí? Pero, pues, es cosa de cambiar un poquito la mentalidad. Sí, empezando porque, por ejemplo, las personas que tienen una discapacidad motora, pues no tienen rampas. Y eso, el Reglamento Federal de Seguridad e Higiene exige a la empresa. Ya lo marca. Vas a contratar a trabajadores con cierta discapacidad, pero debes tener, como usted decía, rampas, entradas y salidas con ciertas dimensiones. Con baños para discapacidad. Exactamente, sí. Es una, es un entorno organizacional distinto. Y todo eso tiene que planearse desde el momento que se empieza a construir la empresa. Pero muchas veces no se ve así por parte del empresario. Así es. Quiere obtener los beneficios fiscales que le permite la contratación de sus trabajadores, lo cual es correcto, pero a cambio tiene que reestructurar las áreas de trabajo y de tránsito de estos trabajadores. Y bueno, desafortunadamente es una situación que se extiende a toda la sociedad, ¿no? Porque en la mayoría de los lugares no existen este tipo de adecuaciones. Es verdad, sí. Y bueno, cuando hay una discapacidad, por ejemplo, visual, también es muy complejo porque también hay que tener ahí alguna situación especial, a lo mejor computadoras con voz, etcétera, y que a veces no quieren tener como ese gasto, ¿no? Entre comillas, que finalmente decimos es una inversión. Es una inversión, sí. El lenguaje de señas, que también es algo que todos necesitamos aprender, y que pues no estamos como muy todavía dispuestos para hacerlo, ¿no? Y bueno, hay otras situaciones, como usted comentaba, por ejemplo, la orientación sexual. Sí. También es una situación que le pesa, ¿no? Pues a las personas que tienen una orientación diferente, porque las empresas de repente no quieren emplearlos. Es cierto, mire, el trabajo de este tipo de personas que se engloban en la llamada comunidad LGBTQ más, pues es un trabajo en donde las personas trabajadoras tienen gustos pues sexuales por personas de su mismo sexo. Así es. Nuestra sociedad, además de patriarcal, pues es machista. Hablamos del caso México. Así nos han educado. Claro, poco a poco esto ha empezado a cambiar, pero mientras no cambie, vamos a seguir con ese rechazo hacia el trabajo de este tipo de trabajadores. Así es. Organizaciones internacionales actualmente están difundiendo mucho el trabajo de este tipo de personas, porque igual que las personas con discapacidad, también son muy entregados al trabajo. Los resultados que entregan son muy positivos a favor de la empresa. Hay que tomar en cuenta también a esos trabajadores. Así es, si son cocineros, son los mejores cocineros. Si son, no sé, se dedican a la moda, también destacan mucho. Si se dedican al maquillaje, destacan mucho. Y en todas las áreas, ¿no? Como que son muy creativos. Es verdad. ¿No? Entonces, para el diseño, la publicidad, bueno, para cualquier área en donde se comprometan, son muy buenos. Es verdad, sí. Así es. Sin embargo, pues, ¿qué le parece si hacemos una pequeña pausa para señalar que este programa, ¿verdad?, es patrocinado por varias personas, ¿verdad?, varios amigos que al conocer el proyecto, pues se interesaron por el mismo y nos están apoyando. Efectivamente. ¿Cómo quiénes, mi estimada María Elena? Bien, bueno, pues está Helser, que es una empresa de desarrollo humano y organizacional que ofrece capacitación, que ofrece evaluación
y acompañamiento, asesoría a las empresas en lo que se refiere precisamente al desarrollo humano y de la organización. Su líder es la maestra Rosa María Serrano Rangel y el teléfono de contacto es 22 16 56 46 57. Pero además de ellos, ¿verdad? Bueno, de nuestra amiga, tenemos también al Instituto de Estudios Superiores Benito Juárez, ubicado precisamente en la hermosa ciudad de Apizaco, en el estado de Tlaxcala, donde sus directivos, personas muy amables, muy atentas, pero sobre todo muy comprensivas con los estudiantes, porque muchos de ellos son de escasos recursos y bueno, pues les apoyan con una serie de becas y de descuentos que es encomiable para esta institución. Y dicho instituto ofrece las licenciaturas en Derecho, la licenciatura en Contaduría y Finanzas y la maestría en Administración. Créanme que en los años que tiene de existir, la sociedad apizaquense le ha reconocido, vamos ya en un grado mayúsculo, es importante ya. Y se encuentran precisamente en el teléfono 2411 77 81 48, y el maestro Edilberto Vázquez González es el director general de dicho instituto. Así es. Pero ¿quién más, estimada Marilena? Pues también tenemos a Suma Psicología Activa, que ofrece atención psicológica para niños con problemas de aprendizaje, con situaciones de personalidad. También realizamos peritajes en caso necesario. Hay atención a adolescentes, adultos, parejas, familias, y también cuenta con terapia Reiki, que es un sistema de sanación japonés, y pues como decíamos, es un sistema de sanación, entonces es muy útil en la ansiedad, la depresión y cualquier enfermedad que tengan, y también sirve mucho para pacientes quemados, para el control del dolor. Hombre, mire qué interesante. Entonces, bueno, pues ahí estamos a sus órdenes. Pues fíjese también que María Fernanda Cantel Rojas, al enterarse de este programa, nos ha solicitado también el ser patrocinadora de este programa, y públicamente le agradecemos a María Fernanda Cantel Rojas. Ella ofrece la atención fisioterapéutica centrada en el paciente en las áreas deportiva, traumatología y ortopedia, postoperatoria, geriátrica, descargas musculares, terapia manual, ejercicio terapéutico y movilidad. Y ella se localiza en el 2281 69 98 53 en la hermosa ciudad de Córdoba, la ciudad de los 30 caballeros, vea usted. No, muy Ahí bien. es donde se localiza María Fernanda Cantel. Sí, la fisioterapia vino a llenar un hueco que había ahí en la ortopedia, ¿no? O sea, se complementa. Se complementa, sí, porque soluciona muchas cosas que la ortopedia no podía. No, ¿No? Y está rehabilitando a mucha gente. Entonces, es una carrera que está teniendo mucha proyección, sí, ¿verdad? Sí. Qué bueno, sí, qué bueno para todos ellos. Pues agradecemos a nuestros amigos que nos patrocinan para llevar adelante este programa. Y bueno, si alguien más, ¿verdad?, se interesa en ser patrocinador del programa, con mucho gusto nos pueden contactar al 2222 520962, que es el teléfono del Colegio de la Academia Mexicana de Derecho de la Seguridad Social en Puebla, y con mucho gusto les atenderemos. Pero estamos hablando del trabajo de determinadas comunidades, y en particular, pues aquellos trabajadores que integran la famosa comunidad LGBTQ+. Y decíamos que, bueno, pues son personas que en el ámbito laboral, que es el que nos interesa, muy serias también, muy responsables, y los resultados que entregan laboralmente hablando,
son loables, ¿sí? Son loables. Y como usted decía, se desarrollan en un mundo de actividades que van desde la moda, ¿verdad? El ser artistas, hasta el diseño y muchas más, ¿no? Sí, en La muchas áreas. gastronomía, entre otras. Sí, efectivamente. Digo, por mencionar algunas, Por ¿no? mencionar Pero yo me algunas, imagino ¿no? que en todas las áreas hay personas con una orientación sexual distinta y que son bastante exitosas. Son, como usted decía, son muy entregados, son muy creativos, son muy innovadores y muy comprometidos, ¿no? Entonces, ahí es excelente pues poder contar con ese tipo de personas en una empresa. Sin embargo, necesitamos ahí un poquito más de apertura mental, ¿no? Sí, Así sí, es. sí, tener open mind, ¿cierto? Muy bien. Bien, hay otro riesgo psicosocial que me llama mucho la atención, que es el síndrome del superviviente. El síndrome del Del superviviente. superviviente. Sí, Este síndrome sucede cuando, por ejemplo, hay un despido masivo sí, sí, sí. y algunos se van, otros se quedan. Por un lado, el trabajador se alegra de haberse quedado, pero por otro lado, se siente culpable por quedarse cuando sus compañeros no se pudieron quedar. Es verdad. Mire, Así es. actualmente las condiciones laborales en el mundo, no nada más en México, sino esto es a nivel mundial, ha dado como resultado que la tecnología generada por la tercera y la cuarta revolución industrial ha convertido muchos trabajos repetitivos en trabajos que son ocupados ahora por los robots, porque son trabajos repetitivos, exactamente, ya se automatizaron. Y esto ha originado que muchos seres humanos, vamos, trabajadores, pues sean desplazados. Y la empresa entonces se ha dado la tarea, incluso hasta por una simple llamada telefónica o a través de un correo o un WhatsApp, despide a varios trabajadores, no sé, 10, 20, 50, 100 trabajadores. Así es. Y aquellos que se quedan, pues sí, efectivamente, se alegran por ellos de que aún conservan el empleo y sienten pues ese sentimiento de culpa, si lo pudiéramos decir así. Así es. Porque sus compañeros con quienes convivió, con quienes bromeaba, con quienes trabajaba, comía, etcétera, etcétera, ya no están. Así es. Ese sentimiento de culpa le queda. Pero no tiene por qué sentirlo, porque a él le pudo haber tocado, ¿verdad?, en lugar de algún otro de sus compañeros. Sin embargo, como es un suceso traumático, a veces porque fue demasiado rápido, como que no hubo aviso, fue muy rápido. Pero además de esos dos sentimientos, también se genera otro, del hecho de estar en peligro de ser despedido en cualquier momento. La espada de Damocles, yo sí le llamo metafóricamente, siempre pende sobre la cabeza del trabajador. ¿Sí? Y claro, luego me provoca, ¿y quién es Damocles? Bueno, pues es una historia griega, ¿verdad? Donde pues un vagabundo ve al rey y envidia, ¿no? Oye, pues el rey viste los mejores ropajes, come lo mejor, vive en su palacio, ¿cómo me gustaría ser rey? Y entonces el rey se entera y dice, oye, bueno, pues te cambio. Rey por un día. Rey por un día, a ver, tú te conviertes en rey. Y él acepta, ¿verdad? Y está en el palacio y come todo lo que le sirven, bebe todo lo que le ofrecen, los mejores vinos, etcétera. Pero al momento que está ingiriendo una copa de vino y ve hacia el techo, se percata que allí pende una espada, que en el momento que el hilo que lo sostiene se rompa, va a caer sobre su cabeza. Eso es precisamente lo que pende, ¿verdad? La espada de Damocles sobre todos y cada uno de los trabajadores. ¿En qué consiste? En que el día menos pensado nos pueden dar las gracias. Y es que nos dan las gracias, ¿no? Ni las gracias. Ni las gracias, efectivamente. Así es. Pero bueno, finalmente es una presión, ¿no? Yo hace poco supe de una empresa que tuvo dejó de recibir apoyo, y entonces empezó a despedir a los trabajadores de manera masiva, y entonces, bueno, todos estaban como en la expectativa de ya me va a tocar a mí,
Y pues cualquier pretexto, ¿no? Para despedirlos. A un trabajador le tocaba organizar las sesiones en Zoom para las juntas de sus compañeros. Al parecer, por algún error técnico, se retrasó en la programación de la junta. Una compañera se quejó de eso, lo despidieron y a las 2 semanas falleció de un infarto. Sí, entonces, es demasiada la presión por la vida laboral. Efectivamente, y más por ese despido. Sí, más por ese despido. Se pudiera pensar que ya me despidieron y bueno, pues ya no pasa nada. No, no es así. Muchas veces, yo creo que la mayoría de las veces, no nos hemos puesto a pensar, bueno, ¿y qué ocurre en la mente y en el actuar y en el pensar y físicamente cuando ese trabajador ha sido despedido? Se acaba el mundo. Se cierra el mundo. Se cierra el mundo. Sí. Pensamos, bueno, lo despidieron, sí, ya lo despidieron, va a buscar otro trabajo y no pasó nada. No, pero no todos reciben la noticia de la misma manera. Sí, no. Y el caso que usted nos señala es ilustrativo, ¿verdad? Esa persona, pues, recibe la noticia, ok, y se va y a las 2 semanas fallece. La pregunta es ¿por qué? Pues por ese tremendo shock que le originó la noticia, el despido. Y la pregunta es, bueno, ahí ¿quién es el culpable? ¿A quién le fincamos responsabilidad? Por lo general a nadie, sí, es difícil. Aunque realmente también tiene que ver con una formación defectuosa de la autoestima. Por el otro lado. Que finalmente es lo que lo lleva a sentirse perdido, a decir, bueno, ahora ya no tengo trabajo y ya nadie nunca más me va a dar un trabajo. Porque también, claro, en este caso tuvo que ver con la edad. Sí, desde luego. Ya próximo a jubilarse, pues ahí está. Entonces sí debemos tener la conciencia que lo más importante es nuestra vida y nuestra salud. Si no tenemos salud y vida, pues ya no tenemos nada, ¿no? Entonces trabajos podemos encontrar muchos, pero salud y vida no. Tiene usted razón, sí, tiene usted razón. Entonces es como la reflexión principal. Muy bien, ahora vamos con otro riesgo laboral que es la adicción al trabajo. Los workaholic. Sí, aquellas personas que son adictos al trabajo se han equiparado a un alcohólico, y lo digo con todo respeto, desde luego. Claro. Porque pues no son capaces o no pueden dejar el hecho de seguir trabajando, ¿sí? Y es válido que estemos trabajando, sí, porque por ello vamos a tener un ingreso, pero es tanta la adicción al trabajo que nos olvidamos de todo aquello que está a nuestro alrededor, y el resultado puede ser lo que usted señala, ¿verdad? Hasta la muerte. Sí, se pudiera pensar que no, pero sí es verdad. Y igual, ¿no? Como en el caso del alcohólico, la familia lo sufre y lo vive todos los días, pues en el caso del adicto al trabajo, exactamente lo mismo. Porque no tiene tiempo para la familia, pues tiene muy poco tiempo para convivir, tiene muy poca disposición para convivir porque siempre está cansado, ¿no? Y para la empresa, de repente pudiera parecer favorable, ¿no? Porque es muy productivo. Pero como produce más de lo que debe producir, pues llega el momento en que se agota. Así es. Y entonces viene una pérdida para la empresa. Sí, es cierto, ¿no? Es cierto. Ahora, mundo del trabajo en el que vivimos y que tiene relación con la salud y en particular con la materia que usted domina, que es la psicología, ¿verdad? Nos permite ver que las necesidades que hoy se tienen, pues deben cubrirse. Salud, educación, vivienda, transporte, alimentación, etcétera. Y la pregunta es, bueno, ¿y de dónde tomamos el dinero para cubrir todo ello si no es mediante el trabajo? Y por ese motivo, para darle a la familia esa calidad de vida, pues tenemos que trabajar en demasía. Solamente así es como se puede lograr tener esa calidad de vida. Si no lo hacemos de esa manera, pues entonces la calidad de vida que se ofrezca pues va a ser menor.
y a lo mejor no satisface a la familia. Además, cada quien en lo personal busca lo mejor para los suyos, Claro. a una costa de poner en riesgo su salud. Esa es una realidad que hoy nos ha tocado. Claro, pero igual no, hay que pensar que, ok, a lo mejor les voy a dar lo mejor, a lo mejor incluso me alcanza para darles lujos, pero si mi salud va de por medio, pues entonces les voy a poder dar lujos un corto tiempo y después, ¿qué va a ser de ellos, no? ¿O qué va a pasar? Si yo me enfermo, sí, también, o yo muero. es cierto, es Entonces, cierto. sí, es como valorar y equilibrar la vida, ¿no? Y es algo que los centros de trabajo creo que ya también están haciendo, tratar de equilibrar la vida laboral con la personal. Porque precisamente se han dado cuenta, ¿verdad?, de esa problemática de salud que involucra el exceso del trabajo, ¿cierto? Así es. Entonces, bueno, hay que poner mucha atención ahí. Y bueno, pues como resultado de todos los riesgos laborales, pues está el ausentismo, que al mismo tiempo es un riesgo, está la depresión y la somatización. Sí, es cierto. Esos son los resultados de ese acoso, de ese exceso de trabajo, de, vamos, las exigencias que hoy, siglo XXI, ¿verdad?, la empresa nos exige. Hoy se dice que para tener trabajo, pues tenemos que estar disponibles, de hecho, las 24 horas del día. Y al estar entonces en esa actitud de estoy aquí porque en cualquier momento me pueden llamar, pues no se descansa, no hay ese relax que se quisiera, porque inconscientemente uno está pensando en a la hora que me llamen, tengo que ir. Y eso atenta contra esa salud. Así es, y hoy con las redes sociales pues se agudiza la situación porque con el WhatsApp exactamente sí. Los empleadores se sienten con todo el derecho de mandar un mensaje a las 12 de la noche, sí, ¿no? O un domingo a las 4 de la tarde, y entonces acuérdense que mañana me tienen que entregar sus informes de tal cosa, ¿no? Y si uno estaba tan tranquilo, no sé, tal vez descansando, paseando con la familia o preparándose para la semana, lo que sea, entra ahí ya como que la angustia, ¿no? Así es. Y entonces llegamos ahí al estrés, llegamos a la ansiedad y a la somatización, y entonces empezamos con los problemas físicos y desembocan en el ausentismo. Es cierto, sí, todo ello. Y claro, cuando una empresa se pregunta, bueno, ¿por qué el trabajador A, que siempre ha estado aquí, no vino? Empiezan a investigar y bueno, se percatan probablemente que ese trabajador ha ocurrido al IMSS en solicitud de alguna consulta por alguna enfermedad que ha presentado. Y evidentemente que el IMSS, al conocer el caso del trabajador, claro, además de darle la medicación adecuada, probablemente lo incapacite por 1, 2, 3 días o más incluso, ¿no? Dependiendo la gravedad. Y eso va a significarle a la empresa la carencia de ese trabajador. ¿A qué le obliga esta situación a la empresa? A que tenga que contratar a otro trabajador para cubrir esa vacante o distraer a alguno de sus trabajadores en activo para que cubra también esta vacante. Pero entonces ese trabajador lo están cargando la mano. Está haciendo doble función. Haciendo doble función. Y al rato el enfermo va a estar. Exactamente. Sí. Y ese ausentismo, sobre todo si hablamos de un riesgo de trabajo, le va a pegar a la empresa. Porque en su momento el IMSS, pues le va a elevarse, si procediera, el pago de la cuota obrero patronal. ¿Sí? Entonces, todo eso debe tomar en cuenta la empresa también. Así es. Sí, entonces, bueno, aquí nos queda clarísimo que los trabajadores necesitan tener una mayor información sobre sus derechos. Sí, efectivamente. No. El derecho del trabajo no es solamente el ver las prestaciones laborales, es decir, sus salarios, sus horas extras, sus vacaciones, el Infonavit, ¿verdad? No, sino el derecho del trabajo también comprende a la seguridad social. Y cuando hablamos de la seguridad social, estamos hablando de
de que física, de que mental y de que emocionalmente la persona se encuentra bien. Pero si no se encuentra bien ni física, ni mental, ni emocionalmente, bueno, pues está enfermo. Y sobre todo ahora, con las nuevas enfermedades que ha generado la tercera revolución industrial y la cuarta revolución que hoy tenemos, y que ya habíamos mencionado, están plasmadas en la tabla de enfermedades. Ya en próximos programas tendríamos que hablar también de esa tabla de enfermedades. Sí, por ejemplo, el túnel carpiano, ¿no? Entre otras, sí, Muchas entre otras. otras. Sí. El exceso, ¿verdad?, de manejo de la computadora y el ratón originan ese túnel carpiano, ¿cierto? Así es, que es Además de doloroso. la vista cansada, otras. Claro que sí, por poner un ejemplo. Sí, así es. Así es. Y bueno, pues como decíamos, es muy importante que la persona, y nos decía la especialista la semana pasada, ¿no?, que el autoconocimiento y el autocuidado son determinantes para la salud del trabajo. Definitivo, sí. Sí. Aunque, claro, habría que desarrollar alguna campaña de difusión hacia la población para darle a saber las bondades de esta actividad. ¿Sí? Así es. Nos falta por ahí todavía. Sí. Hay que implementarlo. Hay que implementarlo, hay que difundir más este tipo de temas. Más. Y precisamente el Colegio de la Academia Mexicana del Derecho de la Seguridad Social, percatándose de esta necesidad de nuestra población, de nuestros jóvenes y de nuestros adultos, es por lo que se ha dado la tarea de llevar a cabo este programa conducido magistralmente por nuestra amiga, la psicóloga Marielena. Y por el doctor Jacinto García. Bueno, yo le hago sombra nada más, yo le echo porra, sí. Yo le echo porra. No, para nada, muy valiosa su participación y todo lo que nos comparte, ¿no?, sobre el aspecto del derecho, que pues van ahí muy juntos. Van de la mano, sí, exactamente. Y precisamente es este tipo de conocimientos conjuntos holísticos que son los que hacen falta, ¿no?, en la población y pues que se informen y pues ellos también tienen la obligación a veces de buscar, ¿no? Pero decían en mi pueblo, el que no ve, sabe es como el que no ve. Sí, ¿no? Es cierto. No sabe en qué se tiene que informar, no sabe en qué aspectos tiene que buscar, no lo sabe. Entonces, pues es obligación de los que sí sabemos difundir ese conocimiento. Difundir ese conocimiento, sí. Así es. No, y en particular, bueno, pues en el caso de instituciones especializadas, como son las que nos patrocinan, ¿verdad? Pues son quienes están llamados a atender esta necesidad, a difundir todo esto. ¿Sí? Así es. Y en particular, la organización que usted encabeza, estimada doctora y amiga, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa difusión, donde va de por medio la salud, no solo física, decíamos, sino mental, emocional, bueno, pues corre a cargo de ustedes, ¿no? ¿Por qué? Porque hurgar en la mente, pues solamente un experto. ¿Quién? Pues ustedes. Así es. Gracias. Gracias por No, es la verdad, sí, es la verdad. Sí. Muy bien. ¿Una conclusión, doctor? Bueno, la conclusión que podríamos decir en este caso es que nuestra salud física, mental, emocional se ve afectada por todos y cada uno de los factores que el día de hoy hemos podido abordar, como son la discriminación, por ejemplo, el tema del género, el tema de la imagen personal, el síndrome del superviviente, todo ello y muchas más son las que van a impactar esa salud. Y hay que prevenir. Así es. Y curioso que a veces la violencia laboral se maneja como si fuera una situación aparte, pero realmente en todos estos riesgos está inmersa la violencia. Es verdad. Sí. Entonces cierto. No se da solita, ¿no? Bueno, si no te gritan, si no te pegan, no es violencia, pero se da de todas estas maneras, discriminando, así es, acosando,
Sí, todo lo Ustedes que hemos perdonen. mencionado. Así es. Pues esa es la razón por la cual hemos llevado a cabo este programa. Muy bien, pues agradecemos mucho la presencia de nuestro auditorio. Esperamos que nos acompañen el próximo jueves, que vamos a trabajar sobre la norma 36, Sí, que claro, también es muy ¿cómo no? importante. Sí. Y pues que pasen muy bonita noche. Nos despedimos y nuevamente gracias. A todos nuestros amigos, buenas noches. Hasta luego. Por hoy hemos llegado al final. Agradecemos el favor de su atención y los esperamos en nuestro próximo programa. ¡Hasta pronto!